Mi nombre es Mariana Discala, soy licenciada y profesora en enfermería, asumí el cargo de rectora por elección en el año 2010 y volví a ser reelecta en el año 2014. Yo ingresé en el 81 a Donore y después ingresé cobrando el sueldo en el 83. Así que depende de cómo se lo tome, 39 años seguidos entre lo que fue a Donore y lo que fue cobrando, van a ser 39 años en la escuela. Mi mandato termina el 1 de junio del 2018, pero por razones de salud he tenido que tomar una decisión más bien drástica, que es presentar los papeles para la jubilación antes del vencimiento del mandato. Así que calculo que me estaré yendo de la escuela hacia fines de este año. Este edificio es del año 73, por eso es que no hubo cambio de sede. Sí, anteriormente hubo muchos cambios de sede de la escuela, pero no desde que yo estoy como rectora, digamos. Sí se abrió la sede de Lugano, que tuvo un crecimiento y una expansión muy grande desde el año 2013 que se inauguró hasta esta fecha. Y bien, yo la elegiría siempre porque digamos, fue mi escuela, pero independientemente de eso, es pionera la escuela en muchas cosas. Tiene una materia que es historia de la enfermería, ahora en la nueva currícula se llama Fundamentos Disciplinares, y ahí aprende las etapas por las que fue pasando la enfermería. Y en una de esas etapas, sí o sí tiene que estar Cecilia Grierson porque funda esta primera escuela, ¿no? Ella misma en el año 1904 en Chile, en un congreso que habían convocado, ella dice que cada país o cada hospital tenía que tener escuelas de enfermería. Ella nos inspira es en la lucha, en no negociar algunas cosas que son innegociables por convicción, ¿no? por convicción de lo que es la escuela de enfermería, de lo que se traduce en esta escuela de enfermería. Primero, no perder nunca sus mandatos fundacionales, ¿no? En primer lugar, que sea pública, laica y gratuita, que el título tenga validez nacional. Esas son las dos cosas que creo que marcó a fuego y que seguimos sosteniendo. Al principio estuvimos como, digamos, cuando pertenecíamos al Ministerio de Salud, un poco opacados en cuanto a funcionamiento de escuela. Desde que pasamos a educación, digamos, logramos mejorar muchas cosas de la escuela. Con la nueva currícula se flexibilizan correlatividades, digamos, hacemos un poco más tranquilo el pasaje del alumno por la escuela. Lo que no podemos es negociar calidad, porque van a atender personas, ¿sí? Sanas o enfermas, pero son personas las que van a atender. Y justamente somos los enfermeros los que cuidamos la dignidad de las personas. Entonces, esa calidad académica que le tenemos que dar, esa calidad en los valores, no se puede negociar, por más que cambien las currículas, por más que cambien los tiempos. Eso es lo que no estamos dispuestos a negociar. Sí, no podemos, digamos, no podemos opacarnos ahora o quedarnos, es con la realidad social que nos marca otro tipo de alumnos. Por ejemplo, estamos trabajando muchísimo con la deserción, con el desgranamiento, porque no es el mismo alumno que recibíamos hace 10 años, es otro tipo de alumno y el docente tiene que adaptarse a este tipo de alumnos. Es decir, la escuela no puede ser expulsiva, por más que no vamos a flexibilizar, no negociamos la calidad, pero tampoco vamos a expulsar. Y la particularidad que tiene la escuela, que como tenemos la sede y como acá tenemos en algunos turnos doble ingreso, el alumno no se va de la escuela, sino que recursa, le damos otros apoyos en diferentes medios o en diferentes turnos, en diferentes horarios, pero digamos la calidad tratamos de mantenerla. Primero les enseñamos a cuidarse ellos como personas, los alumnos como personas, para que después puedan transmitir el cuidado hacia otras personas. Esto de enseñar a cuidar, digamos que es lo más grande que tiene la enfermería y la enseñanza en la enfermería, y más después de haber trabajado como enfermera en el llano, digamos, en la sala del hospital, ¿no?
Entonces, enseñar a cuidar, digamos que es lo más grande que uno puede hacer, porque uno crece como persona, crece como profesional cada vez que transmite y el estudiante retroalimenta. Lo peor, digamos, de enseñar enfermería es cuando, por ahí en este contexto de tanta violencia que hay, es cuando vemos que se nos van de las manos algunas cosas, como que la violencia ocurra dentro de la misma escuela. Por ejemplo, no sé, una alumna que viene golpeada, una alumna que tratamos de derivarla rápidamente para que la solución se subsane, ¿no? Pero cuando uno les enseña a cuidar, a veces nos encontramos con estas cosas que el alumno empieza a hablar, de cosas que por ahí no comenta ni siquiera en el seno familiar. Y que le pasan algunas cosas, tiene algunas realidades que son muy crudas, que son muy duras. Entonces, pero eso no nos hace perder el horizonte desde que estamos inmersos en la sociedad, de que la escuela no es una isla, sino que está dentro de una sociedad. Y como la escuela tan grande como es, y con lo que representa, y con toda su historia, digamos que tampoco es bueno alejarse de la realidad. Es bueno escuchar todo el tiempo a los estudiantes y sus propias realidades. Y otra cosa fea es, si bien es parte de la vida, cuando estamos en la práctica, el momento de la muerte de un paciente, ¿no? Porque uno al estudiante le dice que por más que apliquemos todos los cuidados habidos y por haber, los conocimientos científicos, los humanos y demás, hay enfermedades que hacen que los pacientes mueran, pero que lo tienen que tomar como una etapa de la vida, y que lo que tienen que hacer en ese momento es lo más humano que puedan, porque no hay que dejar morir, como yo digo, a ningún paciente solo. Siempre es darle la mano, estar, acompañarlo, si bien para el docente también es muy fuerte ese momento, pero digamos es ahí es donde más tenemos que apuntalar al alumno, que por primera vez se va a enfrentar con eso. Y otra cosa que lo que recalcamos nosotros es el lado humano, ¿no? Este tema de los valores, que para nosotros es muy importante porque digamos que el paciente está en inferioridad de condiciones, entonces hay actitudes, uno ya dice, el alumno las tiene que traer, pero hay muchas que hay que fortalecer acá en la escuela. Hay actitudes de respeto, de consideración, de trabajo en equipo, de compromiso, que sí tenemos que enseñárselas, o por lo menos desde otro punto de vista. La reflexión, el pensamiento crítico, porque necesitamos que se dé cuenta de las situaciones que está viviendo el paciente, que no es un paciente de libro, ninguno va a ser un paciente de libro. Y lo mismo el trabajo en la comunidad. La comunidad está muy compleja, entonces necesitamos inculcarle valores a nuestros estudiantes, y después que ellos mismos, con la reflexión y el pensamiento crítico, logren ver qué es lo que pasa en la comunidad, por qué se enferma la comunidad, y después en el hospital, cuando ya el paciente está enfermo, también discernir qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, y poder actuar como un verdadero profesional. Estoy tratando de recopilar la historia de la escuela desde que se fundó en 1886. Yo me había propuesto como objetivo, antes de irme de la escuela, y con tantos años que hace que estoy en la escuela, armar un único documento para que quede constancia de todo lo que pasó en la escuela y de todas las luchas por las que tuvo que pasar tanto Cecilia como las generaciones que siguieron. Entonces, en eso estoy abocada ahora, en escribir la historia, leyendo los documentos y las cosas que había escritas. Yo no sabía, por ejemplo, que la escuela había participado en el terremoto de San Juan en el 44, cuando incluso murió una egresada atendiendo a las víctimas del terremoto en San Juan. O, por ejemplo, cuando fue la tragedia de la Puerta 12 de River, que la escuela tenía un protocolo de cómo funciona el SAME, en ese momento era la escuela. Entonces, cuando fue la tragedia de la Puerta 12, casi los primeros en llegar fueron los estudiantes de la escuela con los docentes, que algunos fueron al estadio y otros fueron a los hospitales más cercanos donde estaban derivando o trasladando a las víctimas. Uno sabía, por ahí tenía el comentario, pero poder ponerle una fecha a esa historia y nombrar a la escuela en todas esas cosas que pasaron en la ciudad, digamos, marca un poco también el perfil que siempre tuvo la escuela, ¿no? Siempre fue pionera, siempre estuvo, siempre participó. Eso creo que es lo que a mí más me entusiasma de escribir esta historia, porque cada vez más leo sobre la escuela, más me doy cuenta dónde me formé, dónde trabajé y a quién le dediqué tantas horas de mi vida, que no es una cosa abstracta, sino que es una cosa muy concreta, el crecimiento de la escuela. Si puedo aportar algo más a la escuela desde mi experiencia, lo voy a hacer con todo gusto, porque realmente fue mi vida durante 40 años en la escuela, ¿no? Acá
Acá yo entré muy jovencita, acá me casé, de acá pasé de los peores momentos y los mejores momentos de mi vida, digamos. Las pérdidas, los nacimientos, todos los pasé estando en la escuela.